Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí. Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja horrores. Escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor. Escríbeme, con la voz maravillosa de Alfredo Sadel. Una canción escrita por Guillermo Castillo Bustamante, preso por la dictadura de Pérez Jiménez. Compuso Escríbeme, cuando pues él también sentía que se le manipulaba y le escondían las cartas que le enviaba a su hija Inés, con noticia de su esposa también presa de la dictadura. No fue una sola canción que escribió 90 canciones en medio de ese presidio, y lo escribía, él escribía las partituras en la parte blanca de los aluminios de las cajas de cigarrillos. Bueno, nuestro pensamiento, nuestras oraciones, nuestra solidaridad absoluta con todos los presos políticos, porque no hay capacidad humana para diferenciar quiénes son mejores y quiénes son peores. Todos los presos políticos son una denuncia flagrante de la crueldad de un régimen que no es verdad que juega a la democracia, que no es verdad que tiene la intención de tratarnos conforme a nuestra dignidad humana, que no es verdad que le interese la libertad, porque cada preso político, cualquiera de ellos, es una denuncia al mundo, a los ciudadanos y al mundo, y a Dios, de que aquí las cosas no están funcionando demasiado bien. Alfredo Sadel fue la voz de la que se valió Guillermo Castillo Bustamante, que después salió al exilio, un poco para mostrar esa circunstancia íntima, esa forma íntima de mostrar el sufrimiento cotidiano de ser un preso político, no tener ningún derecho, ser maltratado, simplemente por problemas de disidencia, de convicciones y de lucha por la libertad. Hoy, 9 de agosto del año 2021, nosotros los católicos además celebramos, para cerrar el círculo, el martirio de Edith Stein, monja y mártir, que cuando se volvió carmelita de clausura se dijo llamar Santa Sor Teresa Benedicta de la Cruz, y que murió en 1942, fue tomada en Holanda y fue llevada a Auschwitz porque era judía de origen, aunque digamos profesaba la fe católica. Ella y su familia fueron exterminados por ese régimen también inhumano, ateo, cruel, desgraciadísimo, el que no debemos olvidar, el nacionalsocialismo en Alemania. Gracias a todos los que nos escuchan a través de rcr750.com, @rcr750 en las redes sociales, el canal de YouTube. Saludos a María Macé y al brujo Lelois, que están ya con nosotros, igual a todas las personas que en este momento están mirando nuestro programa y escuchando nuestras ideas en Aquí se habla libertad. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en los maquillajes y también en la producción. Ahora Reload, Catherine vacunada contra cualquier circunstancia que la pueda afectar. José Gregorio González, nuestro sargento en los controles, perfectamente
preparado y dominando todo lo que es sonido y todo lo que tiene que ver esa consola, que es súper compleja. A mí me ponen esa consola y me muero. Yo no sé manejar, pero ni un solo botoncito. Helen Manchado en la lectura de las noticias, Marilia García y Génesis y todo el equipo en la producción de contenidos. Bueno, tenemos un programa como siempre los lunes, bandeándonos entre Andrea Rondón y Alexander Campos. Con Andrea, la lectura recomendada de la semana, y con Alexander Campos, pues la crónica del desmadre nacional. Saludos, Alexander, saludos, Andrea, ¿cómo están? Bueno, saludos, Andrea y Víctor. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Andrea, ¿nos recuerdas tú a Hayek a través de una lectura que nos quieras recomendar? Sí, es un libro nuevo, o bueno, relativamente nuevo, es del año 2018, editado por Unión Editorial, de Bruce Catwell. Esta es la portada del libro que trajo recientemente la librería de Seis y Libertad. El título del libro, El desafío de Hayek, una biografía intelectual de Hayek. Es súper interesante este libro porque voy a ponerlos en contexto de lo que significa para nosotros los liberales, o lo que comúnmente se discute de Hayek dentro de los liberales, y especialmente o específicamente dentro de la Escuela Austríaca de Economía. Obviamente es uno de los más conocidos porque uno de los economistas de esta escuela más conocidos, porque Premio Nobel de Economía del año 1974, protagonizó uno de los debates más interesantes del siglo XX junto con Keynes en cuanto a las ideas sobre economía y el rol del Estado dentro de la economía. Pero dentro de los liberales siempre se ha dicho que como que Hayek es el más potable, por así decirlo, dentro de los austríacos, razón por la cual se le concede el Nobel a él y no, por ejemplo, a su maestro, a su padre intelectual Mises. De hecho, muchos consideran que ese premio Nobel en realidad es otorgado a Mises, pero se lo entregan a uno de sus estudiantes, a uno de sus alumnos más destacados, ¿no? Porque Mises tiene tuvo un tema de personalidad, un tema, de hecho, él estuvo fuera de los ámbitos académicos, cosa que no ocurre con Hayek. Además, Hayek, desde muy temprana edad, o por la mayor parte de sus escritos, es en inglés y llega más allá de los europeos mucho antes que Mises, ¿no? A pesar de que él es, por ejemplo, Hayek es quinta generación de austríacos y Mises es Hayek es cuarta generación de austríacos y Mises es de la tercera generación de austríacos. Ahora, Andrea, hay ahora sucede que en Venezuela y en América Latina está de moda decir que hasta cuándo los liberales van a seguir citando a Hayek y a Mises, que hay que hacer política de verdad. Que que hay que olvidarse de las teorías y que de lo que se trata es de abordar la realidad tal y como viene. ¿Cuál es tu primera reacción frente a estas declaraciones que uno ve de la mano de periodistas, de la mano de políticos que ellos asimismos se autodenominan liberales? ¿En qué andan? Bueno, te voy a dar una respuesta muy personal en mi caso. Yo la verdad no presto atención a ese tipo de comentarios. Yo sigo con mi línea de investigación, yo sigo con mi método. Yo pienso que para llegar a la práctica o para aterrizar las ideas definitivamente tienes que ir desde a lo básico, a las instituciones, y definitivamente no te puedes descolgar, no te puedes separar de la teoría. Sí, se sigue citando a Hayek y a Mises porque los economistas actuales, de Stefan Kinsella, también de los austríacos, parten de Hayek. Uno no puede olvidar sus propias raíces, uno no puede olvidar la historia. Así como también dicen que no conoce la historia está condenado a repetir sus errores en otros contextos, yo lo digo también dentro de estos contextos, dentro del mundo de las ideas. Así que sí, te voy a ser sincera, yo no le hago caso a ese tipo de comentarios. Me parecen personas lamentablemente no abonan y no abonan para lo que yo estoy haciendo, la verdad, pero considero, yo lo sigo practicando en mis clases, en mis líneas de investigación, incluso en mi trabajo diario, que mi trabajo como abogado, alguien puede pensar que alejada estás de todo este campo de las ideas, y puede ser en parte, pero es lo que me mantiene en pie. Yo sigo acudiendo a los clásicos y
bueno, lamentablemente, pues los políticos actuales creo que han perdido su norte, y esto puede ser uno de los ejemplos de por qué han perdido su norte. El hecho de que estoy hablando de una edición del año 2018, o sea, se sigue escribiendo, no se está escribiendo solamente por curiosidad académica, es porque tiene un impacto hoy más que nunca también en lo práctico, así que por eso es que este es uno de tantos, o sea, uno de tantos intérpretes. Lo que pasa es que les estoy trayendo a colación este libro porque creo que es uno de los más profundos en cuanto a la propuesta, pero es uno de tantos que sigue insistiendo con Hayek, sigue insistiendo con Mises. Es decir, tal vez Venezuela vive un apartheid cultural, yo lo creo enormemente, producto del control de cambio, producto de la pérdida del poder adquisitivo, y estamos alejados de la discusión de las ideas que se presentan en otros países. Pero el apartheid también ocurre por este tipo de erradas aproximaciones o aproximaciones miopes a los problemas. Si tú crees que basta a la señora que no le interesa Hayek o Mises, sino cómo llevar los 3 platos al día a la mesa, si tú crees que esa es la aproximación, pues estamos condenados definitivamente, y es un reflejo de la parte que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo voy a insistir, y me parece, sí, es no hacerles caso, y a veces también señalar su grave error de si vas a aterrizar las ideas, ¿de dónde las vas a aterrizar? ¿De dónde surgen esas ideas? Vienen de algo, vienen desde los planteamientos filosóficos. Entonces, no puedes desprenderte de esto. Y siempre he sostenido, o sea, yo tengo esta tendencia en la escuela austríaca, porque más que un planteamiento económico, también es un planteamiento desde el campo de las ideas. De hecho, este libro lo trae a colación, porque se habla del desafío de Hayek, porque Hayek escribió no solamente sobre economía, él podrá ser muy premio Nobel de Economía, pero uno de sus libros más famosos, Camino de Servidumbre, es un tratado de política. También habría que decírselo a nuestros políticos, ¿no? Si quieren aprender algo de lo que nos dejó el siglo XX. Ese fue el libro que Margaret Thatcher le tiró a sus ministros en la mesa de la sesión de ministros. Le dijo, bueno, esto es lo que vamos a hacer nosotros aquí. ¡Pam! Sí, totalmente. De hecho, Hayek llega a influir mucho en los políticos de la década de los 80, más que liberales, me parece políticos conservadores, pero fue la ruta para los políticos en algún momento. Y no, digamos, tampoco estamos alejados hoy en día de esa ruta. Es algo como que quieres como voltearte a la historia, algo que ocurrió, ¿no? Entonces, y además, pienso que muchos de estos políticos insisten o tratan de abandonar las ideas de Hayek y de Mises cuando ni siquiera las conocen. Entonces, ¿cómo vas a mirar a otro lado si ni siquiera conoces a lo que estás mirando o a lo que estás rechazando, ¿no? Entonces, este libro da una nueva visión de Hayek, un Hayek más polémico, no algo potable como comúnmente se conoce entre los liberales, como que es lo más potable dentro de la escuela austríaca de economía, que incluso algunos lo llaman socialdemócrata. Yo no creo que esa es una etiqueta que realmente defina a Hayek, Camino de Servidumbre y La fatal arrogancia, sus libros más conocidos, incluso más allá de los foros liberales, no refleja un socialdemócrata precisamente. Entonces, este libro nos ofrece un autor polémico, un autor que ha escrito a lo largo de 70 años, 7 décadas, muy prolífico, que tiene una forma desordenada de abordar sus ideas. Por eso es que muchos dicen que leer a Hayek es muy complejo, mucho más complejo que otros autores austríacos. En distintos campos, hablé de economía, pero también de política. El libro que tú mencionaste es el mejor ejemplo de política, pero también de psicología con el orden sensorial, y cuando se meten los temas más profundos y más característicos de la escuela austríaca, como por ejemplo el orden espontáneo, la propuesta de la teoría evolutiva de las instituciones. También escribe sobre filosofía política, es decir, leer a Hayek es leer a un autor que se atreve a escribir en áreas muy distintas a las que uno está acostumbrado. En consecuencia, te saca de tu zona de confort. No es un autor realmente tan potable como te lo hacen ver algunos críticos de Hayek. Es un autor complejo,
Es un autor que en algunos casos sigue la línea de investigación de Mises, se mete en los temas duros de la escuela austríaca, por ejemplo, el apriorismo metodológico, muy característico de Mises. Se mete también en temas muy del día a día, como lo comenté, como con el debate con Keynes, que en nuestras universidades todavía no nos cuentan la historia completa, siempre se quedan hasta Keynes y nunca te cuentan realmente el debate. Eso yo siempre lo refiero como anécdota y todavía siguen cometiendo ese error en las universidades. En suma, es un libro que nos presenta a un Hayek que tradicionalmente no vemos. No es el autor potable que por lo generalmente nos presentan a un autor incluso muy con un bagaje cultural muy amplio, porque muchos de sus textos, muchos de sus discursos, individualismo verdadero o falso, se centran o parten de autores como Oscar Wilde. ¿Quién se iba a imaginar eso, no? Entonces, estos datos que nos muestran a un hombre testigo del siglo XX, que va de la mano de la evolución de las ideas económicas, políticas, sociales del siglo XX, nos los presenta de un modo muy distinto este libro, y por eso es que me atrevo a recomendarlo, más allá de todas las biografías que hay ahorita, y siguen habiendo biografías, no solamente esta sobre Hayek. Entonces, por eso es que menciono particularmente este libro. Alexander, ¿algún comentario? Alexander tiene el micrófono apagado. Alexander. Ya, no, lo prendí. Mira, la verdad es que cedo la palabra porque es que yo soy realmente ignorante en Hayek. He leído cosas con un par de interlocutores como ustedes. Bueno, te sale clase con Andrea, que es experta. Sí, señor. Mientras tanto, sí. vamos a ir saludando al Brujo Leloir, a Tilio Rey, a Jesús Larriba, a Ricardo Godigna. Bueno, aquí estamos, digamos que a disposición. Jesús Larriba dice, estamos formando el Partido Liberal Clásico Venezolano. Creemos, nos pueden ayudar con la parte de la difusión. Buenos días, mil gracias. Bueno, llame a nuestra productora, Catherine Manzano, para que ella después nos pueda dar el dato de usted. Mira, ¿sabes qué, Andrea? Te iba a lanzar la siguiente, porque tú tienes ahora un discurso que quiere diferenciar a los conservadores de los liberales. Ahora, es mucho más difícil el usurpar el rol de conservador que, digamos, este poco de farsantes que andan por aquí, por Venezuela, diciendo que son liberales. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Por qué esas cosas pasan? Bueno, la verdad, yo no estoy tan enterada de todos esos debates como tú, por ejemplo. Yo, la verdad, huyo a las redes y esos debates que me parecen absolutamente inútiles. Pero cuando yo hice la distinción es porque raramente se piensa que políticos como Reagan o Thatcher eran políticos liberales. Lo podrían ser en ciertos aspectos, pero no necesariamente. Entonces hago la distinción porque de hecho justamente... ¿Cuál es la diferencia para ti entre un político conservador y un político liberal? Y un ejemplo de cada uno. Bueno, político liberal me parece un poco difícil mencionar alguno ahorita, la verdad, pero político conservador, Thatcher y Reagan, que si bien, digamos, adoptar medidas económicas liberales, limitar la presencia del Estado en el mercado, hay otras posturas en otros ámbitos en los que evidentemente no se caracterizan por ser liberales. Por ejemplo, no sé si lo hicieron en su momento, pero un típico político conservador rechazaría, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, sí hay que hacer la distinción, me parece, y no es por un tema de etiquetas, que tal vez, no sé si tu pregunta iba en ese sentido. A mí no me gustan las etiquetas, pero sí hay que distinguir algunas líneas, algunas directrices, porque... Y también soy de la idea, aunque no lo creas, y tal vez por eso me lanzas esa pregunta, creo que más hace la colaboración entre liberales y conservadores que otra cosa. Yo también lo creo. O sea, hay puntos de diálogo, hay puntos de encuentro, porque si no, no tendríamos estas mañanas los lunes en la mañana, ¿no? Básicamente.
todo lo demás que hay, la verdad, pues lo que genera es confusión y la verdad yo no le presto atención, pero sí me gusta hacer esta distinción por un tema más que todo académico. Yo en lo particular no tengo ánimos de polemizar. A mí no me interesa polemizar, pero sí me gusta hacer la aclaratoria. No, Andrea, no, bienvenida, porque es que es interesante. En primer lugar, porque aquí ahora sucede que todos los políticos que quieren ser modernos se dicen que son liberales. Entonces dices, ay, cuéntame, ¿por qué? Y en segundo lugar, porque el espacio de los conservadores es un espacio en Venezuela que por lo visto está mal visto y por eso nadie quiere, por lo visto, usurparlo. Parece que ser conservador es old fashion, ¿no? Y sí creo que hay puntos de encuentro, casi como para hacer un chiste, pero después lo conversaremos con más seriedad. Un conservador, un liberal es un conservador que asume la agenda globalista y cree en el matrimonio, en la agenda de género y el matrimonio homosexual. Eso, por supuesto, lo estoy diciendo como chiste, pero habría que hacer verdaderamente las diferencias entre unos y otros, o habría que tender puentes entre unos y otros, porque a lo mejor las diferencias son absolutamente nimias, como para andar separados por allí. Bueno, Andrea, entonces, el libro se llama El desafío de Hayek, una biografía intelectual de Hayek, de Bruce Cadwell. Bueno, que se consigue en la librería de Cedice. Sí se consigue ahorita en Venezuela. Se consigue en la librería de Cedice, que queda en el edificio de la Cámara de Comercio de Caracas, al final de la Avenida Libertador. Lo mejor de la librería de Cedice es la señora que lo atiende, a quien le mandas un fuerte y maravilloso abrazo. Seguro. Ella es una persona excepcional. Bueno, un abrazo, Andrea. Gracias por estar hoy lunes con nosotros, y nosotros vamos un momento al corte y volvemos con la crónica del desmadre nacional con Alexander Campos. Cuídense, gracias. Que la misma vida mía, lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.